La Biblia nos habla de presentación o dedicación de niños y encontramos en ella el ejemplo de Samuel, hijo de Ana, quien fue dedicado a Dios. Pero también en la Biblia encontramos al niño Jesús, quien también un día fue presentado y dedicado al Señor en el templo. Dios tuvo a bien usar a varias personas antes, durante y después del nacimiento del Señor. Y es aquí donde aparecen dos ancianos fieles en el día de la presentación de Jesús. Ellos son Simeón y Ana, quienes fueron testigos de este acto sagrado. Casi nunca se habla de ellos, pero jugaron un papel importante el día que el Señor fue traído al templo para ser presentado. Yo le doy la bienvenida en este día a este canal que solo presenta la palabra de Dios. Y voy a pedirle no olvidar darle un like o me gusta a nuestros videos cristianos y suscribirse. Pero recuerde, usted debe ir a YouTube a ver los videos para poder hacer esto. De otra manera, no podrá hacerlo. Observemos entonces ¿cómo fue la presentación del Señor Jesús? ¿Y qué papel jugaron José y María sus padres? Como también estos dos ancianos que nos menciona la Biblia. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 21 al 24, lo siguiente. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y José y María ofrecieron conforme a la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos. Como podemos notar, José y María están obedeciendo al Señor, poniendo el nombre de Jesús al niño, nombre que le fue dado por el ángel. Cumplen sus días de purificación conforme a la ley que encontramos en Levítico 12. Y luego traen a Jerusalén al niño Jesús para dedicarlo al Señor. Pero también vienen trayendo una ofrenda humilde, pero conforme a la ley de Dios. La ley decía traer un cordero de 1 año para el holocausto o sacrificio para expiación. Pero si no tenían lo suficiente, podían traer 2 tórtolas o 2 palominos, y así lo hicieron. Todo lo que hicieron los padres terrenales de Jesús fue obedeciendo a la ley del Señor, a la palabra de Dios. Una buena enseñanza para usted y para mí. Pero es aquí donde también aparecen en escena 2 ancianos que dedicaron toda su vida y su tiempo para servir al Señor.
El primero de ellos es el fiel anciano Simeón, que presentó a Jesús. Su nombre significa Dios ha visto. Y para esto vamos a San Lucas capítulo 2, versículos 25 al 35, versos que no leeré por falta de tiempo. Pero, ¿qué testimonio nos da la Biblia en estos versos de el anciano Simeón, el hombre que aquel día presentó al Señor? La Biblia dice que él era un hombre justo y piadoso delante de Dios. La palabra piadoso es un término del Antiguo Testamento que refiere a una persona temerosa de Dios. Esto indica que Simeón era un hombre santo y correcto delante del Señor. Él esperaba la consolación de Israel, o sea, la venida de Jesús, el Cristo llamado también el Mesías. Si alguien estaba esperando al Mesías, era este anciano llamado Simeón. Pero la Biblia dice también que el Espíritu Santo estaba sobre él. Un dato muy importante, porque en ese tiempo se tenía que pedir al Espíritu Santo, pero se necesitaba una gran devoción a Dios. Pero el Espíritu Santo estaba en Simeón, y el Espíritu Santo le reveló a él que no vería la muerte sin antes ver al ungido de Jehová, o sea, al Mesías, al Cristo. Pero también el Espíritu Santo le movió para venir al templo para un acto muy importante: ser partícipe de la dedicación del primogénito de María y José. ¿Qué pasa si él no obedece al Espíritu Santo y viene al templo? No participa de la bendición de ver a Jesús. Es que cuando nosotros venimos al templo, mi amigo y hermano, venimos porque nos mueve el Espíritu Santo, quien tiene preparado una bendición para usted y para mí. La Biblia dice también que aquel día el anciano Simeón tomó al niño Jesús en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, en el verso 29, «Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación». Simeón da gracias a Dios por la salvación, por la luz y gloria que traería ese niño llamado Jesús. Y él está muy feliz y satisfecho de haber visto al Señor Jesús. Y por eso le pide a Dios que lo despida en paz, conforme a su palabra, porque Él ha visto la salvación de Israel y de todo el mundo que venía a través del Señor Jesucristo. Sus padres quedaron maravillados de todo lo que decía Simeón. Y él termina bendiciendo a María y a José, los padres humanos del niño Jesús. Pero además
les anuncia 33 años antes los sufrimientos y la muerte que iba a pasar el Señor Jesucristo. Muy interesante lo que este hombre ha anunciado, y así precisamente fue. Pero luego vemos a la fiel anciana llamada Ana. La Biblia dice que su nombre significa favor o gracia. Y en Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38, leemos de ella las siguientes palabras. La Biblia dice que estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño Jesús a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Ana dedicó su día de ancianidad para servir al Señor en el templo. En realidad, ella dedicó toda su vida para servir al Señor siempre. Era una mujer profetisa, o sea, tenía una gran dedicación a la palabra del Señor. Probablemente habló antes de la redención de Israel, aunque no encontramos en la Biblia ninguna mujer que escribió como los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento. Pero ella era una mujer de edad muy avanzada. Se dice que probablemente tenía de 103 a 105 años de vida. Era una mujer viuda de hacía 84 años. Vivió solo 7 años de matrimonio, según nos muestra la Biblia. Era una anciana que no se apartaba del templo y servía con ayunos y oraciones cada día. Estuvo en el templo en el momento oportuno y vio la presentación del Señor Jesús. Era finalmente una anciana que daba gracias a Dios y habló del niño a toda persona. Amén y amén. Por esta mujer y por este hombre llamado Simeón. Para finalizar, José y María fueron fieles a la ley del Señor, a su palabra, pero asimismo lo hicieron Simeón y Ana, dando un gran ejemplo de fidelidad y devoción a Dios. Casi no se notan en la Biblia, pero les gustó ir al templo y jugaron un papel importante aquel día que se dedicó al Señor Jesús. Quiera Dios que nosotros también imitemos a estas 4 personas que fueron del agrado de Dios. Bendiciones del Señor.